en la cuestión de la globalización, ¿verdad? Y la globalización, pues, entendida como este proceso de interconexión, ¿verdad? De interdependencia entre los países, que se ha pues, que se ha visto, perdón, pues agravado por el auge de la tecnología, la sociedad de la información, el uso del Internet, etcétera, etcétera. Es decir, eh, compra, to- compra la totalidad de materias primas que utilizan los procesos de industrialización, se caracteriza por el desarrollo de un intercambio comercial de naturaleza intrarregional y todos los productos se intercambian solo en los mercados internos. ¿Cuál de los productos anteriores identifica un aspecto de la Unión Europea como espacio de producción mundial? Bueno, básicamente, eh, la correcta de acá es la 2. Recuerden que es la región europea. Toda Europa pues tiene un intercambio comercial entre ellos. De ahí que utilizan una misma moneda que se llama el euro, ¿verdad? Que provoca pues estas cuestiones que estamos hablando de el desarrollo del mercado eh, y nada más. Entonces, por aquello eh, para que quede claro, pues. Lea la siguiente información: países con mayor producción industrial a nivel mundial. País, China 28,47, Estados Unidos 16%, Japón 7,23, Alemania 5,78 y Corea del Sur 3,29. De acuerdo con la información anterior, los principales flujos de producción industrial están localizados mayormente en Asia, son liderados todos por países europeos o siguen concentrados en el continente americano. Pues no, ¿verdad? Tenemos que hay uno, dos, tres de Asia, ¿verdad? Entonces, la mayor están localizados en Asia. Imagínense, 28 más 5 más 3 supera cualquiera, supera a América del Norte a, y a Alemania, por ejemplo, Europa con su 16 y su 5,78. Entonces, aquí la correcta es la A. Dice, actualmente Costa Rica han proliferado una serie de centros comerciales a los que también se les denomina malls. Estos lugares incluyen locales comerciales, restaurantes, salas de cine y otros servicios que se caracterizan, entre otros aspectos, por crear un equilibrio en la instalación de negocios, tanto nacionales como extranjeros, dan prioridad a los negocios y empresas nacionales para la venta de bienes y servicios, o sea, ofrecer diferentes productos de diferentes países y compañías a nivel mundial. Bueno, la correcta es la C. Por ejemplo, ir a un mall es ir a McDonald's, Burger King, Carl's Jr., Wendy's, ¿verdad? Ir a comprar a la Adidas, ir a comprar a Nike, ir a comprar a Coach, ¿verdad? Es decir, todas son empresas internacionales, transnacionales, ¿verdad? Que pues provocan pues este tipo de cuestiones. Vamos a ver, dice, de la siguiente información: en la India la venta por menor sobresale en su economía por ser uno de los sectores más importantes. El sector terciario utiliza el decimoquinto lugar en el mundo y emplea el 23% de la fuerza laboral. Las industrias más dinámicas son las de tecnologías de la información y de tercerización o subcontratación. Otras actividades importantes son los servicios financieros, turismo, educación, salud, transporte, servicios públicos y privados, hotelerías y comunicaciones. Según la información anterior, la India se especializa en la producción industrial y el ensamblaje de productos automotrices, la venta de servicios y actividades relacionadas con las telecomunicaciones o el cultivo de productos de primera necesidad e importación de materias primas. Bueno, vean que aquí nos dice que el sector terciario es el decimoquinto a nivel mundial, ¿ok? Y si estamos hablando del sector terciario, estamos hablando de sector servicios, ¿verdad? Por ejemplo, educación, turismo, telecomunicaciones. Aquí dice que las tecnologías de la información son las más importantes, ¿verdad? Es decir, las que más se mueven, las que más tienen trabajo, son las tecnologías de la información, ya sean terciarizadas o subcontratadas. Por ejemplo, los call centers, hacer llamadas, hacer encuestas, etcétera, etcétera, son las de tecnologías de información. Entonces sigue siendo parte del sector terciario. Otras actividades son los servicios financieros. ¿Esto trabaja con materias primas? No, trabaja con dinero. El turismo trabaja con materias primas. No. En la educación trabaja con materias primas. Tampoco.
no transforman una materia prima. ¿Recuerdan cuando vimos los sectores de la, de la, los sectores económicos? Habíamos hablado, habíamos hablado, por ejemplo, de el sector primario, que era donde se extraían las materias primas, por ejemplo, la minería, la agricultura, la silvicultura, los servicios agropecuarios, ganadería, etcétera, etcétera, la minería, eh, ¿verdad? O sea, agarran este, la materia prima y la sacan de la naturaleza. Luego pasamos al sector secundario, que básicamente es el sector industrial, el cual transforma esa materia prima en algo más. Por ejemplo, las empresas, por ejemplo, que ya agarran el tomate y lo hacen una salsa, luego las orfebrerías que agarran el metal y lo hacen oro, o lo hacen, por ejemplo, cadenas o metales que se van a utilizar para otros procesos industriales. Y luego el sector terciario, que es el sector servicios, aquel que vende, es también el sector donde está la educación, donde está todo lo que no trabaja con materias primas, a primera instancia, pues es un sector terciario. Los supermercados, la educación, los abogados, el turismo, ¿verdad? Esto es parte. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, la producción industrial y ensamblaje, pues no, no es parte de eso. La venta de servicios, claro que sí. Entonces la correcta acá la B. Eh, Vamos a ver. ¿Y por qué no la C? Dice, no, no me está hablando de cultivos, no me está hablando nada. Entonces aquí la correcta es la B. Dice, intenta conducir las actividades en una escala internacional, como cree que no existen fronteras nacionales, sobre la base de una estrategia común dirigida por el centro corporativo y se articulan en un proceso integrado y sus políticas son determinadas por el centro corporativo en términos de decisiones relacionadas con la producción, la localización de plantas y las formas de los productos y la comercialización y el financiamiento. La información anterior está relacionada con el rol que cumplen en la actualidad las cooperativas, las asociaciones solidaristas o las empresas transnacionales. Bueno, esta correctamente es las empresas transnacionales. ¿Por qué? Porque eh, vean que no existen fronteras nacionales, eso no está hablando de qué es eso. Además dice que es un proceso integrado, donde todas las políticas son determinadas por el centro eh, corporativo. Vamos a ver, ustedes no sé si están tan jóvenes, me imagino que por allá lo tuvieron que haber vivido. No sé si se acuerdan, por ejemplo, cuando eh, de acá se fue Burger King. Burger King cerró en Costa Rica hace como 6, 7 años. ¿Por qué cerró Burger King? Bueno, porque la matriz de Estados Unidos se dio cuenta de que acá no se estaban cumpliendo con los requisitos y los estándares mínimos para la creación de los Whoppers y las diferentes comidas. Entonces optó por suspender el contrato de franquicia. Eso es una empresa transnacional. Por ejemplo, todas las políticas y todos los términos de decisiones de producción están centradas ahí. Igual McDonald's, etcétera, etcétera. Entonces son empresas transnacionales. ¿Por qué son transnacionales? Porque se encuentran en cualquier parte del mundo. La Coca-Cola, la Ford, la Chevrolet, Intel, Amazon, etcétera, etcétera, son empresas transnacionales. ¿Por qué? Porque están en diferentes países. Espero que haya quedado claro. Dice nombres de algunas ciudades globales: Londres, Nueva York, Tokio, París. ¿Cuál es un elemento que comparten en común estas las ciudades del esquema anterior? Dice la carencia de profesionales con preparación en el área tecnológica. Pues esa pues totalmente absurda, ¿verdad? Por ende es desechable. La excelente conectividad de internet e infraestructura vial en buenas condiciones. Bueno, esa podría ser. Dice, la balanza de pagos desfavorables y la dependencia del desarrollo de actividades agroalimentarias. ¿Se imaginan Londres con cultivos? Nueva York con sembradíos de maíz, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Entonces aquí la correcta es la B.
¿verdad? ¿Qué los hace que sean tan importantes y que la gente vaya a buscarlos? Bueno, la excelente conectividad a Internet y la infraestructura vial en buenas condiciones hacen que pues estos sean características que compartan nuestras ciudades. Ok, vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la siguiente. Se ve la siguiente imagen, suplantación desde trabajo y uso en uso y horario distinto. De acuerdo con la información anterior, los avances tecnológicos con, han contribuido con la ejecución presencial de labores por parte de los trabajadores en las maquilas, los procesos de contratación de las personas a nivel mundial para que desempeñen funciones solo en el sector primario de la economía para que los empleados realicen tareas en un lugar diferente a la oficina mediante el uso de técnicas de la información o comunicación TIC. Bueno, aquí la correcta es el uso de las TICs, que son las tecnologías de la información, ¿verdad? Que es teletrabajo, uso horario y subcontratación, que es contratar a otras personas para que hagan el trabajo. Quizás acá no se vea mucho, pero por ejemplo, en países como Estados Unidos, los empleados de las empresas contratan a otras personas en otras partes del mundo para que les hagan el trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso es que se habla de subcontratación. Pero aquí la correcta es la C, el uso de las TICs en el trabajo. Bueno, vamos a ver qué nos depara este otro examen para no hablar de solo de globalización en este sentido. Ujú, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos una de la Guerra Fría. Dice, la Guerra Fría, las diferencias entre las potencias eran indirectas, pero propiciaban conflictos de diversa naturaleza en otros países. Espacio en blanco. ¿Con cuál opción se completa correctamente la información anterior? Dice, los gobiernos autoritarios de ideología nazi-fascista se entendieron por América Latina. Ello propició la intervención de Estados Unidos en América Latina. Bueno, esta no va, pues, pues es algo que no sucedió, ¿verdad? Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, pues, pues no existe, ¿verdad? Se tira, eh, deja de existir y por ende también el fascismo. Estados Unidos de América defendía los postulados económicos del comunismo, lo que promovía a países de Europa a luchar contra ese propósito. Pues sabemos que no, Estados Unidos es capitalista, entonces esta B se elimina y si la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas procuró ampliar su influencia ideológica socialista en diversos territorios, lo que generó la oposición de los Estados Unidos de América. Esta es la correcta, ¿ok? Va quedando claro. Cualquier cosa me dicen, ¿verdad? Ujú. Se observe la siguiente imagen. Bueno, vemos a Mikhail Gorbachev, perdón, a Nikita Khrushchev subido en unos misiles. Dice Soviet Taxpayer, que quiere decir pagador de impuestos soviético. Y vemos, por ejemplo, al tío Sam, que es la caricatura pues famosa de el gobierno de Estados Unidos, subido también en unos misiles. Y dice US, o sea, estadounidense, el típico eh, pagador de impuestos estadounidenses, y dice que es una foto de New York Times del 23 del 5 del 71. Con relación a la Guerra Fría y la realidad política, económica y ideológica que enfrentó Estados Unidos y América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la imagen anterior se relaciona con la competencia surgida por Estados Unidos y los países socialistas después de la Segunda Guerra Mundial por la fabricación de armamento, con el objetivo de generar nuevas fuentes de empleo y reactivar la economía mundial. B. Las fuertes críticas realizadas por los artistas contra la forma de que cada una de las potencias oprimía a la población para obtener mayores recursos económicos para el desarrollo de nuevas armas y así lograr poder económico mundial. O C. El impulso de una carrera armamentista, donde cada país implementó programas para desarrollar armas más poderosas para disuadir las intenciones del otro, lo que genera una tensión en la vida cotidiana de las personas para, por una eventual guerra nuclear. Aquí la correcta es la C. Recuerden que los programas de armas y armamentos pues van a ser muy comunes, se van a desarrollar. Por ejemplo, vemos cómo en tecnología van aumentando las cuestiones, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasó? Que siempre querían tener a las armas más poderosas. ¿Para qué? Para decirles, vean, yo tengo esa arma, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces acá es, eh,
Por eso, ¿la B por qué no es? Bueno, porque nos está hablando de la rivalidad económico-política, ¿verdad? ¿Con qué se relaciona esto? Bueno, con el auge de armas. Cada vez querían tener el misil más rápido, el misil que no se detectaba, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y esto va a provocar un miedo constante. ¿Cuál es un ejemplo de la importancia de los procesos de descolonización en África y su impacto en la actualidad? Es decir, cómo la descolonización de Asia a África impactó a los pueblos y se ve en la actualidad. Dice, el proceso de revalorización de las nuevas raíces históricas de los pueblos ancestrales y su identidad cultural, que había sido estructurada por los colonizadores, la Organización de las Naciones Unidas se opuso a los procesos de independencia, sin la debida transición para evitar el empobrecimiento acelerado de los nuevos países. Estados Unidos de América ofreció todo tipo de ayuda a los nuevos países a cambio de apoyo a su posición política. Por eso muchos de los países asiáticos alcanzaron un gran desarrollo. Bueno, aquí la correcta es la C. ¿Por qué? Bueno, no, la B sí no es. Bueno, es que en Asia y África también está este proceso, pero se ve opacado después en los 90 con la globalización. La que no me suena, esta pregunta, pues tiene su triquiñuela. Ujú. Por ejemplo, es que si tomamos a Japón acá, tomamos a Corea del Sur, entrarían acá. Pero, por ejemplo, si nos vamos al caso de África, estaríamos acá. Y aquí no está hablando de Asia y África, ¿verdad? Si nos hablara solo de Asia, la correcta sería esta. Por ejemplo, tenemos el caso de Singapur, el caso de Tokio, ¿verdad? Está difícil esto, la verdad. Voy a ver, voy a dejarlas ahí y, y luego voy a resaltarla para luego estudiarla mejor. Pero sí, definitivamente creo que la correcta, siendo África y Asia, la correcta para mí debería ser la A, ¿verdad? Porque si nos hablara solo de Asia, sería esta, pero como está hablando de África, pues estas dos. Dice, en comparación con los procesos de descolonización desarrollados en el continente asiático, los territorios africanos se dieron más tardíamente. Por ejemplo, Libia, Túnez y Marruecos y Argelia se independizaron después de 1950. Sin embargo, en ambos casos, este proceso fue de importancia, ya que se promovió la nueva colonización de terrenos por los pueblos soberanos, el reconocimiento a la libre determinación de los pueblos o la dependencia política permanente entre las colonias y los imperios. Acá la correcta es la B. Recuerden que estos países se dejan así porque la ONU dejaba que cada país decidiera su devenir político. Entonces es por eso que, eh, ay Dios mío, ¿qué pasará? Ya, vamos a ver. Dice, en el marco de Guerra Fría, para detener el avance del comunismo en la región latinoamericana, Estados Unidos de América utilizó diversas estrategias. Una de ellas fue el apoyo que le dio a las dictaduras, durante las cuales los países de vía de desarrollo y emergentes mejoraron la calidad de vida de la población, porque dejaron de invertir en gastos militares y de guerra para la represión. Las sociedades alcanzaron altos índices de desarrollo humano sostenible porque las fuertes oleadas de migrantes provocaron la disminución del descontento social o los militares cometieron arbitrariedades en contra de la población y la violación de los derechos humanos, con lo cual se alteró sustancialmente la vida familiar y social. Bueno, aquí la correcta es la C. Recuerden que las dictaduras se... Ay, Dios mío. Deme un momento, chicos. ¿Qué pasa? Venga. Vamos a ver. Vuelve para acá. Vamos a ver. Estamos en
Ujú. En esta, ¿por qué digo que es la C? Bueno, porque básicamente, bueno, como les comenté anteriormente, las dictaduras utilizaron pues esta carta verde que les dio sobre todo Estados Unidos para eliminar comunistas y pues de paso lograron exterminar eh, más personas, ¿verdad? Y en un proceso ahí sumamente violento. ¿Por qué no es la B? Ustedes saben que esto es mentira, ¿verdad? Es decir, la mayoría de países tienen ejércitos, los que hacen invertir cantidades exorbitantes de dinero en eso. Y bueno, pues se imagina que esto fuese correcto, ¿verdad? Pues sería pues lo mejor, pero no. Dice modelos económicos, dice uno se basa en la propiedad privada, la ley del mercado y la ley de oferta y demanda. Las personas son libres y deben buscar su máximo bienestar y gastar sus ingresos cuando así lo quieran. Y la dos dice que existe una planificación centralizada de la economía, el Estado controla los medios de producción y se aspira a una sociedad sin clases, donde todos es de todos y por encima de lo personal está lo social. Lo anterior, ¿cuál opción completa correctamente el esquema anterior? Dice que uno se llama socialista y comunal, dice que otro se llama capitalista y otro socialista, y otro se llama mercantilismo y otro socialismo. Bueno, aquí la correcta en la 2 es el socialismo. Entonces tenemos dos posibles. ¿Por qué? Porque sabemos que el socialismo busca que el Estado controle todo, ¿verdad? Aspira a una sociedad sin clases, es decir, que no hayan ricos ni pobres, sino solo una clase, que es la clase trabajadora. Entonces podemos tener esta y esta, ¿ok? Entonces acá sería capitalista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se basa en la propiedad privada, en la oferta de la libre demanda, que ustedes puedan comprar cuando quieran y hacer las cuestiones y utilizar su dinero de la mejor manera que ustedes quieran. Entonces la correcta es la B. ¿Cuál fue un cambio que se produjo en la sociedad internacional con el colapso del socialismo real del siglo XX? Es decir, cuando se cae el comunismo, ¿qué pasa? Las diferencias existentes en materia económica, étnica y religiosa desaparecieron a nivel mundial. ¿Qué nos dice esto? Que ya no hay diferencias por religión, por color de piel y no hay diferencias económicas entre países y personas a nivel mundial. Pues no, ¿verdad? Sabemos que eso no existe. Tanto, por ejemplo, que eh, no sé si vieron la explosión de Vipers del partido este Hezbollah en Medio Oriente, ¿verdad? Producto de la intervención de los judíos en esta nación, ¿verdad? Sumamente interesante. Ahora puede ser que les envíe un video explicando más o menos lo que pasó. Pero bueno, pues la A no existe, sería lo idóneo, sería lo mejor que pueda pasar, pero sabemos que no es así. Desde la eliminación de posturas ideológicas defendidas por Estados Unidos de América y y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues no, ¿verdad? Sabemos que el comunismo y el socialismo y el capitalismo pues siguen vivos y son ideologías que a pesar de la caída de alguno de esos dos imperios, pues van a prevalecer. Dice la configuración de un mundo multipolar en términos de influencia económica e ideológica a nivel geopolítico impulsado por la globalización. La correcta es la C, ¿verdad? En 1990 la globalización pues logra superar pues esta división de un mundo bipolar y establecerse, ¿verdad? Desde una misma visión de interculturalidad y de interconexión. Vamos a ver, Siria, genocidios de Ruanda. Bueno, dice, los genocidios como el de Sudán y el de Ruanda evidenciaron escenarios de violación de los derechos humanos. ¿Qué es el hermano de la comunidad internacional? ¿Cuál es el tipo de acción que debe fomentarse en las sociedades contemporáneas para evitar este tipo de actos? Promover el respeto a la diversidad étnica y cultural, pues esta es la correcta, ¿verdad? Sabemos que en Sudán y Ruanda, por ejemplo, se da la persecución de grupos minoritarios como los Hutus contra los Tutsi, ¿verdad? Y posteriormente los Hutus, pues van a tomar su venganza porque son de diferentes etnias. Entonces, ¿qué pasa? Si se promueve el respeto a la diversidad étnica y cultural, pues estos genocidios no pasan, no existen. Entonces, esta es la correcta. ¿Por qué la B no es? Imponer una pena de muerte para los diversos delitos contra la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que matar a las personas o que haya una ley que si ustedes roban la propiedad privada de otra persona, pues lo maten, por así decirlo.
Pues no, ¿verdad? Eso no busca, ¿verdad? Es decir, recuerden que la vida es lo más importante de las personas, se busca preservar frente a toda costa, ¿verdad? Y pues esa no es. Eliminar las diferencias en las manifestaciones culturales de las personas, pues no, todas las culturas son diferentes y eliminar las diferencias, pues es algo contrario. Sobre narcotráfico, es sencillo. Ahora, esta de Costa Rica dice. Costa Rica seguirá teniendo una tasa de crecimiento poblacional positiva hasta alcanzar los 6,1 millones de habitantes en el 2050. Si se analiza la proyección por grupos de edad, la población de menores de 15 años decrecerá en los próximos 40 años. El segmento poblacional que más crecerá corresponderá a personas mayores de 65. El tamaño de esta población se triplicará en los próximos 40 años, al pasar de 316.000 personas en el 2012 a 1 millón para el 2050. Con el aumento de la población sobrepasará la de los menores entre 0 y 14 años para el 2040. El texto anterior pone en manifiesto que las proyecciones de cambio poblacional en Costa Rica generan implicaciones relacionadas con la necesidad de promover políticas públicas de atención integral a la población adulta mayor, implementación de acciones para disminuir la tasa de fecundidad de las mujeres mayores de 40 años o la generación de campañas que promuevan el embarazo adolescente. De esta forma, mejorar la proyección de la población infantil. Bueno, ¿qué nos está diciendo esto? Que básicamente la población de Costa Rica va a envejecer para el 2050 y que la población menores de 15 años va a bajar y que el mayor segmento de la población va a estar en las personas mayores de 65 años. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay que promover políticas públicas para las personas adultas mayores. ¿Para qué? Para que no sean ninguneados, ¿verdad? Para que no haya esta serie de problemáticas y pues cuestiones que atacan a las personas adultas mayores. Recordemos que mundialmente el 1 de octubre es el Día de la Persona Adulta Mayor y que el mes de octubre es todo el mes de la persona adulta mayor para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver, dice crecimientos y cambios poblacionales en diferentes países. España, en el periodo posterior a la Guerra Civil entre el 37 y 39, la población presentó un crecimiento. En la década de 1990 se dio una fuerte disminución de la natalidad que llegó en el 2013 a un menos 0,3%. Esta situación ha mejorado con la llegada de miles de inmigrantes en los últimos años, razón por la cual la tasa de crecimiento de esta población se ha incrementado. Y Ruanda está en espacio en blanco. Recuerden que España está en Europa y que Ruanda está en África, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos tener una percepción, dice. Eh, ha presentado diferentes momentos relacionados con los sitios de población, mantiene características de un país desarrollado desde 1995 y ha venido con un proceso de crecimiento acelerado, superando en la actualidad los 12 millones de habitantes. Mantiene los índices de mortalidad y fecundidad más altos de África. Eso significa que nacen miles de niños durante el año, pero también la baja calidad de vida presenta enfermedades y la delincuencia mueren miles de personas al año. Es el país con una tasa de crecimiento poblacional más bajo del continente africano, con un promedio de menos 0,4. Esto ha llevado al gobierno a realizar políticas migratorias para atraer la llegada de personas económicamente activas que ayuden a desarrollar el país. Aquí, la correcta, por ejemplo, es la A. Recuerden que Ruanda es uno de los países que tiene mayor crecimiento, es un país africano, ¿verdad? Que, por ejemplo, ha crecido 5,5 veces África en su nivel poblacional y que, por ejemplo, tiene proyecciones que para el 2050 la mayoría de la población se va a ubicar en el continente africano. ¿Ok? Eh, mm, Dice, es una práctica éticamente reprobada. Se lleva a cabo en numerosos países que supone una violación de los derechos humanos de la población infantil. Impide la libertad física de la persona, así como su capacidad de decidir su futuro por sí misma. Las niñas casadas tienen pocas probabilidades de asistir a la escuela y con frecuencia se les trata como mujeres adultas. Generalmente deben cargar con las funciones y responsabilidades de los adultos, sin importar su edad. El texto anterior permite evidenciar las implicaciones generadas por la problemática de índole poblacional, A, de inmigración ilegal, B, de matrimonios forzados o D, el aumento de tasas de fecundidad. Aquí, la correcta es matrimonios forzados.
Recuerden que en varios lugares del mundo se dan matrimonios de personas menores de edad en contra de su voluntad para mantener algún tipo de tradición, ¿verdad? O algún tipo de cuestión religiosa, pero que éticamente es reprobable. Es decir, toda la comunidad internacional pues reprueba estos tipos de casos. Esto no quiere decir que no se dé. Las niñas casadas tienen pocas posibilidades de ir a la escuela porque pues asumen roles de una persona adulta y aquí la correcta es la fe. ¿Por qué no es la tasa de fecundidad? Porque aquí no me están hablando de embarazos, ¿verdad? Me están hablando de matrimonios forzados, ¿verdad? Dice, en el país cerca de 14.000 adolescentes quedan embarazadas cada año y de ellas cerca de 500 son menores de 15 años. Según datos, el 9,1 de las adolescentes entre los 2 y 19 años ha tenido al menos un hijo nacido vivo. Desde la perspectiva humanista, ¿cuál desafío plantea la problemática poblacional del embarazo adolescente en Costa Rica? O sea, ¿cuál es la principal problemática de el embarazo adolescente en Costa Rica? Se deben realizar acciones para atender este problema con enfoque desde los derechos humanos de las personas jóvenes, la salud sexual y reproductiva, el desarrollo humano sostenible y la lucha contra la pobreza. Esta es la correcta. ¿Por qué? Porque hay que evitar que las personas se embaracen. ¿Pero cómo se hace? Desde un enfoque holístico, desde que sepan que es una cuestión desde su salud sexual hasta el desarrollo humano y cómo, por ejemplo, no quedar embarazados en la adolescencia provoca que, pues, puedan salir de la pobreza por la movilidad social que la educación les da. El embarazo adolescente es el desafío más grande del país porque la gran mayoría de personas jóvenes tienen al menos un hijo. Ello provoca el abandono escolar y la reproducción del ciclo de la pobreza. Pues no, ¿verdad? Sabemos que la mayoría de personas jóvenes no tienen al menos un hijo, esto es una hipérbole, eh, pero si no tuviese esto, por ejemplo, sería una correcta. Dice, es preciso crear centros de atención especial para todas las jóvenes madres donde se ingresen obligatoriamente para aprender un oficio y se dediquen a tener a sus hijos y que reciban el maltrato de sus familias. Pues sería bonito tener uno, pero no responde esto, ¿verdad? Y la principal problemática es esto, que los chicos y las chicas sepan, por ejemplo, cuáles son las implicaciones de su embarazo, por qué es un acto sexual de salud reproductiva no quedar embarazado, por ejemplo, a edades jóvenes. Dice, lea la siguiente información, aplicación de políticas públicas efectivas que favorecen el acceso universal a la educación, el uso de la fuerza, fraude o coacción para controlar a otra persona para efectos de explotación, o erradicar las desigualdades de las manifestaciones culturales de los grupos que conforman la sociedad. ¿Cuál de los números anteriores identifica un aspecto relacionado con la problemática de trata de personas? Recuerden que trata de personas es transportar, llevar mediante la fuerza, fraude o coacción a alguna persona para que sean explotadas, ya sea en trabajos forzados o en trabajos sexuales. Y aquí la correcta es la 2. Entonces, aquí la correcta es la B. ¿Por qué la A? Dice aplicación de políticas efectivas. Pues no, o sea, aquí no está hablando de una afirmación de un gobierno, dice, y aquí que se erradicaron las desigualdades de las manifestaciones culturales de las personas. Nada de eso tiene que ver con trata de personas. Vamos a ver. Esto es una. So podemos ver las. Vamos a ver. Bueno, veamos esto, pues. Dice, lea las siguientes afirmaciones. En Nigeria, este país, se dan más de 233 embarazos por cada 1.000 mujeres adolescentes. Cifra que lo posiciona en la cabeza a todo el mundo con respecto a esta problemática. República Democrática del Congo. Igual que Nigeria, encabeza la lista de las naciones con mayor número de embarazos adolescentes. De cada 1.000 adolescentes, 230 dan a luz. Esto se debe a que el 74% de las mujeres entre los 15 y los 19 años están casadas. A esto se le denomina matrimonio precoz o forzado. En relación a las características de las variaciones espaciales de los embarazos adolescentes, las informaciones anteriores permiten analizar que los países expuestos son estados desarrollados que presentan graves problemas sociales, culturales y éticos, lo que facilita que las niñas sean explotadas sexualmente desde los 6 años. Pues esto está mal, porque desde el principio, porque nos dicen que estados
son estados desarrollados. Recuerden que el Congo y Nigeria están en África, entonces no son países desarrollados, son países en vías de desarrollo. Bueno, y jamás, ¿verdad? Esto no nos está afirmando que las niñas de acá sean explotadas sexualmente. Dice, corresponden a naciones en vías de desarrollo, donde las condiciones sociopolíticas históricas facilitan la explotación de las adolescentes, las cuales dejan la educación formal y son expuestas con mayor facilidad a la violencia física, sexual y abuso. Esta es la correcta, ¿verdad? Son países en vías de desarrollo, check, donde las condiciones históricas, ajá, check, los cuales dejan, check, ¿verdad? Esto es, esta, la correcta, acá la ve. Pertenecen al grupo de naciones desarrolladas. Esto no va. Condenadas por la Corte Penal de La Haya por maltrato infantil, pues no. Facilitación del tráfico de personas a pesar de su edad, pues no. Y una lucha por el respeto absoluto a los derechos humanos de todas las personas, pues no. Acá la correcta es la B. Ok, espero que haya quedado claro. Y vamos por la última. Dice, el caso de diferentes grupos humanos en los procesos de movilidad espacial son originarios por diferentes motivaciones, como la supervivencia y la estabilidad. Por eso es que en determinados momentos se ven como mujeres a desplazarse de otros lugares. En ocasiones, muchos de estos movimientos se dan por razones como el envejecimiento de la población, lo que recarga el trabajo en las personas más jóvenes, la obtención de beneficios económicos por su condición de migrante en países desarrollados, o la falta de oportunidades socioeconómicas que acentúan las condiciones de la pobreza y desigualdad, además de los conflictos políticos y las guerras civiles. Esta es la correcta. ¿Por qué se van las personas? Porque van a buscar oportunidades socioeconómicas mejores. ¿Por qué la gente se va a Estados Unidos? ¿Para ganar lo mismo de Costa Rica? Pues no. Eh, las diferencias socioeconómicas en los países de Latinoamérica acentúan las condiciones de pobreza y desigualdad. Pues sí. Conflictos políticos. Si aquí hay guerra, la gente se va a otros lugares. Pues sí. Y si hay guerras civiles, pues también. Pues aquí la correcta es la C, ¿verdad? Esta no, esta no. Sí, vamos a ver. Dice el 8%, el 8,5% de la población de Centroamérica, 4 millones de personas aproximadamente, han emigrado en los últimos años a Estados Unidos de América. Una de las principales implicaciones de este fenómeno corresponde al, ¿cuál es la problemática de que vayan todos? El acelerado proceso de la erradicación de la pobreza, pues no, al contrario, ¿verdad? El desarrollo de procesos de desintegración familiar, pues sí, es decir, las familias se desintegran, papá se va a trabajar y nunca más vuelve, ¿verdad? Es una familia que nunca vuelve a estar completa. El aumento de empleos de calidad en los países de origen, pues no, ¿verdad? Si el empleo es de calidad, las personas no se van. Entonces, chicas, hasta aquí la clase. No sé si tienen alguna duda, algo. Y no, bueno, pues voy a subir esta clase ahorita en ese momento para que lo tengan ahí y nada, mucha suerte en el examen y todo va a ir bien.